Las opiniones y comentarios vertidos en este programa no son responsabilidad de TV Azteca, sino de quien los emite. Situación financiera e impuestos. ¿Qué tan complicado es entender? La aplicación del IVA al 8% y la reducción del impuesto sobre la renta al 20% levantaron varias dudas para su utilización correcta en la zona. Muchas empresas todavía no saben cómo sacarle rédito a esta ventaja impositiva y desaprovechan la variante. Si a todo esto le agregamos que el cambio de autoridades en el Estado trae aparejados muchos temores en relación a cómo están realmente las finanzas en Baja California, nos encontramos con un panorama confuso e incierto para los legos en la materia. Hoy, en nuestro programa, un experto en estas lides tributarias nos explicará al detalle cómo actuar en cada caso y qué esperamos de las finanzas estatales próximas a una nueva conducción de gobierno. Hoy se encuentra con nosotros Omar Contreras Borbón, licenciado en Derecho con maestría en Derecho Fiscal y especialidad en Evaluación de Impacto Legislativo. Además, licenciado en Política y Gestión Social. Posee diplomados en Diseños Normativos y Técnicas Legislativas por la Universidad Pontificia de México y el de Argumentación Jurídica en la Universidad Iberoamericana. Actualmente, pertenece al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, donde es doctorante. Desde 2013, es socio fundador de la firma Intelex Soluciones Fiscales, actualmente asociado de Vision México, desempeñándose como asesor, consultor y la defensa en materia legal fiscal y en comercio exterior. Expositor de temas fiscales desde 2006 a nivel de cursos, diplomados, licenciaturas y maestrías en diversas universidades y colegios. Es autor de diversos artículos en materia fiscal. Publica en 2 revistas especializadas, Trade Law and Customs y Asesores en Soluciones. Además, colabora en Radio Fórmula y MBS. Ha trabajado principalmente en el Poder Legislativo, federal y local. Asesor de diversas legislaturas de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Asesor de la Mesa Directiva y de la Junta de Coordinación Política de diversas legislaturas del Senado de la República. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos como cada domingo aquí sobre la mesa, y como acabamos de escuchar, precisamente vamos a hablar de un tema que a todos nos interesa, la situación financiera desde que inició el año aquí en Baja California. Por supuesto está conmigo mi compañero José Chicone. ¿Cómo estás? Buenas noches, Carla. Buenas noches. Sí, un tema urticante, diría yo, porque nos trae siempre un poco preocupado todo esto y bueno, tenemos un experto que nos va a sacar de muchas dudas. Así es, está con nosotros el maestro en Derecho Fiscal, Omar Contreras Borbón. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muy buenas noches, Carla, buenas noches, José, y buenas noches también a todo el auditorio por escucharnos. Gracias a ti por aceptar la invitación, y bueno, tenemos muchísimas dudas y seguramente sí. Nuestro público también. Prepárate porque vienen ahora una serie de preguntas. Bueno, a más de 6 meses de que empezó esta administración, ya van más de 7, ¿no? No más de 6 meses. ¿Por qué hay empresas que no aplican todavía, no hacen efectivo esto del IVA al 8% o la reducción al 20%? ¿Dónde radica la complejidad de todo esto? ¿Por qué no se hizo tan automático? Pues bien, José, Carla, explicarles en primer lugar que este decreto del presidente de la República, que fue publicado el 31 de diciembre del año pasado, del 2018, y que surte efectos inmediatamente después, un día después en el diario de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, es decir, surte efectos a partir del 1 de enero del 2019, es un decreto que, dicho sea de paso, fue compromiso del propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, desde el propio proyecto alternativo de nación que presentó hace 2 años, de la propia plataforma electoral del proyecto 2018-2024 del presidente Andrés Manuel López Obrador, y finalmente que se vuelve uno de sus compromisos de campaña con la región fronteriza norte del país. Una de sus justificaciones es precisamente la pérdida de competitividad que hemos sufrido los fronterizos frente
a la Unión Americana principalmente y frente al resto del mundo. Para todo el mundo es muy conocido que aquí en Baja California, en Tijuana, en Mexicali, se han tenido que ir algunas empresas, sobre todo de la industria maquiladora, y por supuesto, gran afectación a las industrias o a los centros de servicio que le dan o que proveen algún tipo de servicio, algún tipo de comercio, pues de estas industrias maquiladoras, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque son más competitivas otras latitudes, como el caso de China, como el caso del sudeste asiático o incluso algunas otras latitudes, algunos otros países en Latinoamérica. Adicionalmente, en esta zona fronteriza norte del país, aproximadamente hay 50% más delitos que en el resto del país. Y esas justificaciones, una, la pérdida de competitividad en la zona fronteriza, y dos, que viene a menos desde el año 2009 aproximadamente, y dos, el alto índice delictivo que en los últimos 12 años se ha venido viviendo, fueron las justificaciones que dieron origen a este decreto de la zona fronteriza. Perdón que te interrumpa, delitos fiscales, obviamente. No, delitos del fuero común, delitos generales, claro. Okay. Hablamos de robo a casa habitación, de homicidios, de robo. Tijuana es la ciudad que tiene más robos por habitantes de vehículos, por ejemplo, de ese tipo de delitos, ¿verdad? Entonces, una de las razones que plantea el presidente de la República en el proyecto alternativo de nación es: vamos a disminuir las tasas impositivas para las empresas de la región fronteriza con el fin de que puedan esos ingresos utilizarlos en promover la actividad económica. Hay que recordar una regla muy básica. Todo el dinero, ¿no? Como decía Keynes, pues digo, todo el dinero es gasto, finalmente todo el ingreso es gasto. Y si bien parte del gasto se puede ir como parte del pago de los impuestos, pues también parte del gasto puede irse a la inversión. Ya eso le está apostando el presidente de la República y la Secretaría de Hacienda con este decreto, que nosotros los fronterizos decimos queda cojo, ¿no? O queda mocho respecto a las aspiraciones que realmente teníamos, porque lo que esperábamos nosotros en realidad es quizá una modificación a la ley del impuesto sobre la renta y una modificación a la ley del impuesto al valor agregado. Es decir, que no dependa de la voluntad del presidente de la República ni del Ejecutivo. Una ley siempre va a ser menos proclive a modificarse o va a tener mayor rigidez que un simple decreto de corte administrativo. Este decreto, Carla, este decreto entra en vigor a partir del 1 de enero del año 2019 y va a estar vigente únicamente 2 años. Eso es lo que nos preocupa en parte a los fronterizos. A ver, pero ¿por qué 2 años? Perdón. Porque este decreto así lo establece en sus artículos transitorios. Este decreto únicamente va a estar vigente en el año 2019 o en el año fiscal 2019 y en el 2020. Y para el 2020 se prevé que desaparezca o se termine la temporalidad de este decreto de estímulos fiscales para la región fronteriza. O sea, volvemos a pagar otra vez el 16. Así es correcto. Si no hay una modificación de ley o si no hay un nuevo decreto administrativo del propio Ejecutivo Federal, del propio presidente de la República, que vendrá a colación, pues a propuesta de la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los fronterizos, los 43 municipios de los 6 estados que se están viendo beneficiados por este estímulo fiscal van a perder este beneficio o vamos a perder este beneficio a partir del 1 de enero del año 2021. Este decreto tiene 2 partes plantea en sus artículos, plantea 2 apartados, por así decirlo, aunque no hay una división exacta de estos apartados. Uno es con respecto al impuesto sobre la renta y otro es con respecto al impuesto al valor agregado, ¿no? El impuesto sobre la renta es el que se carga directamente o el que el contribuyente tiene que pagar con respecto a las utilidades que tiene anualmente, ¿no? Con respecto a la ganancia. Es un impuesto a la ganancia. En el mundo se le conoce como impuesto a la ganancia. Y el otro apartado es efectivamente, como lo mencionas, Carla, el otro es el valor agregado de los productos, ¿no? O lo que se conoce comúnmente en todas las partes del mundo como el VAT o el Value Added Tax, ¿no? El impuesto al valor agregado. Este impuesto al valor agregado, en este decreto de estímulos fiscales para la región fronteriza, plantea que todas las empresas, todas las personas físicas y morales
que facturen en la región fronteriza, que presten algún tipo de servicio, comercio, algún tipo de, incluso de venta de bienes tangibles o intangibles, podrán cobrar si su domicilio fiscal está en región fronteriza en estos 44 municipios, que dicho sea de paso, los 5 municipios de Baja California finalmente entraron, ¿no?, dentro del propio decreto de estímulos fiscales. La ocasión pasada, hace poco menos de un año que platicábamos de cómo venían estos cambios, decíamos que Ensenada y Rosarito quizá no iban a quedar contemplados, pero bueno, finalmente quedaron contemplados en este decreto. Entonces, todas estas personas físicas y morales que estén facturando van a tener una tasa disminuida. No hay una reducción en la tasa, es una diferencia, no hay una... quien diga que la tasa se modificó al 8%, pues está entendiendo mal el decreto, ¿no? En realidad lo que existe es un estímulo fiscal que consiste en el 50% de la tasa del IVA. Y si la tasa del IVA es del 16% de manera general, entonces la tasa disminuida es del 8%. Pero para poder tener este beneficio, tienes que acceder a un famoso padrón de beneficiarios. Es decir, tienes que mandar tu aviso, tu solicitud de ingreso al padrón de beneficiarios del Servicio de Administración Tributaria. Hay un formatito que se llena en línea. Ahí era donde había bastantes quejas, Por ¿no? supuesto, En un inicio. porque, por ejemplo, Costco, ya sabiendo, ya conocíamos nosotros cómo venía el decreto en ley, pero aún las reglas del Servicio de Administración Tributaria no estaban dadas a conocer. Entonces, ¿qué te decía la resolución miscelánea fiscal, la 6ª resolución miscelánea fiscal anticipada del año pasado, que en realidad vino saliendo a principio de enero? Te decía, factura al 8%, ¿no? Aunque todavía, cobra el IVA al 8%, aunque todavía no le expidas la factura. Entonces teníamos negocios en la franja fronteriza que ya venían, porque ya conocían el decreto desde el 31 de diciembre, que ya venían ellos cobrando al 8%, pero cuando tú te metías a sus establecimientos a requerir la factura, aún no podían expedirte la factura. Y esta factura la terminaron expidiendo después del día 15 de enero, que es cuando el Servicio de Administración Tributaria saca un boletín, ¿no? Hablábamos hace un momento de cuántos boletines, cuántos reglamentos se modifican, cuántos decretos existen de la autoridad fiscal, y en promedio hay 3 diarios, ¿no? Entonces, diariamente hay que estarte actualizando en todos los temas contables y fiscales para las empresas. Es muy complejo esta carga administrativa de las empresas, pero finalmente hasta el día 15 de enero las empresas ya pudieron facturar, debido a que ya el Servicio de Administración Tributaria ya les permitió en sus sistemas facturar o la tasa al 8%. Entonces, ese impasse o ese momento, esos 15 días que se perdieron, las empresas, muchas empresas, ya sabían que se iban a acoger al decreto, pero no podían facturar sino hasta posterior al día 15, ¿no? Ahora, al día de hoy tenemos un porcentaje de empresas que siguieron estos procesos, o todavía estamos rezagados. Porque si tú preguntas en términos domésticos, digamos, ¿cuántas empresas, de 10 empresas que, no sé, tuve una comida hace un mes, había 4 o 5, casi la mitad que todavía no habían hecho esto? Bueno, es que hay dos temas, mi estimado José. Hay 2 temas. Creo que, y hay que volver, si seguimos hablando del IVA, una cosa es el IVA. Para poder acceder al beneficio del IVA únicamente basta el aviso o la solicitud. Con la solicitud de aviso de incorporarte al padrón, basta para que tú puedas empezar a facturar al 8%. Okay. Ahí se estima que aproximadamente 70% de los comercios en la región fronteriza, en toda la región fronteriza, ya accedieron a este beneficio. Correcto. Pero no fue inmediatamente. No fue inmediatamente, claro, porque esto empieza a partir del día 1 de enero y quizá algunas empresas hasta febrero. Acuérdate que la primera parte, hay que recordar que la primera parte, o lo que decía el decreto, es tienes hasta el 7 de febrero para poderte inscribir al beneficio, y posteriormente sale una modificación a este propio decreto, sale una modificación en donde la autoridad fiscal autoriza a que las empresas puedan acceder a este beneficio hasta el día 10 de abril. Entonces, algunas empresas se incorporaron posteriormente de febrero, pero eso es en el tema del IVA. En el tema del IVA no hay tanta complejidad. Todos sabemos que si tienes tu domicilio fiscal es muy sencillo. Tienes tu domicilio fiscal en franja fronteriza, y si tu actividad, en el tema del IVA, se tasa la territorialidad. Si tu actividad, tu empresa está en Tijuana y le vas a facturar a una empresa en Mexicali, vas a facturarle con un IVA al 8%.
Si tú estás en Tijuana y le vas a facturar servicios, por ejemplo, a una empresa de la Ciudad de México, le tienes que cobrar al 16% porque en tema de IVA se cobra sobre la territorialidad del acto grabado. Y si el acto se está llevando a cabo en la Ciudad de México, en la Ciudad de México el IVA es del 16%. La complejidad no viene tanto en materia del IVA. Creo que la mayor parte de los comercios, de los establecimientos, de las personas físicas y morales que facturan en estos 44 municipios accedieron a este beneficio. ¿Dónde está la complejidad? ¿Dónde está la complejidad? En el tema del impuesto sobre la renta. Porque... Perdóname, antes de pasarnos al impuesto sobre la renta, terminando lo del IVA, decías alrededor del 70. ¿Qué pasa con este 30? ¿Todavía van a tener un plazo en algún momento en estos 2 años hasta que cambie o ya se quedaron fuera? Si son empresas de reciente creación, ellos pueden acceder a este beneficio en el momento en que se constituyan. Eso no hay ningún problema. O suponiendo que hay una persona en región fronteriza que no llegue a la edad de 16 años o 18 años de edad, una persona física, y en ese momento va y se inscribe ante el servicios al contribuyente del Servicio de Administración Tributaria y solicita darse de alta en el Registro Federal de Contribuyentes, en ese momento podrá acceder al beneficio siempre y cuando su domicilio fiscal esté en la ciudad, en región fronteriza. Me queda claro. Ahora, sin salirnos del IVA, porque no me quiero salir del IVA, yo tampoco. ¿Por qué se decía tanto de que, o se insiste en que hay empresas que se instalan para poder cobrar el IVA, que no son de aquí, pero se quieren instalar aquí para poder ser beneficiarios del IVA? Eso es falso. Es totalmente falso. Eso en un inicio, yo estoy en un despacho fiscal, me dedico a la materia fiscal desde el año 2006 aproximadamente, estamos metidos en estos temas, ¿no? Y sí es verdad que en algunas regiones, por ejemplo, yo en la Ciudad de México, no faltaba quien me hablara de León, Guanajuato, de Mérida, Yucatán, diciéndome, oye, ¿tienes alguna empresa constituida en Tijuana o en región fronteriza? Véndemela, ¿no? El acta constitutiva, porque así puedo acreditar que estoy en región fronteriza. Pero esto no ocurre así, volvemos al caso concreto. Si el acto que se va a grabar se va a llevar a cabo fuera de la región fronteriza, entonces finalmente no te sirve de nada. Estas personas que estaban diciendo que querían mudar su residencia fiscal es porque finalmente a lo mejor sí tienen operaciones con región fronteriza. Supongamos que hay una empresa de León, Guanajuato, o de la Ciudad de México, o de Mérida, Yucatán, que la totalidad de sus actos los está llevando a cabo con una empresa establecida en Tijuana. En ese caso, evidentemente a esa empresa le convendría mover su domicilio fiscal, su residencia, su domicilio fiscal a región fronteriza para pagar o para cobrar un IVA al 8%. Hay que recordar que el IVA no es tuyo. El IVA tú finalmente lo cobras al contribuyente, es un impuesto totalmente indirectísimo, ¿no? Es un impuesto indirecto que le cobras al contribuyente, pero tienes la obligación de entregarlo directamente a la autoridad fiscal, ¿no? Eso es falso. Si tus actividades no están en región fronteriza, no tendrías por qué cobrar el IVA al 8%, ¿no? Tendrías que cobrarlo al 16%. Por ejemplo, un despacho contable, ¿no?, que está en la ciudad de Tijuana, le da servicios de contabilidad, o un dentista que está en la ciudad de Tijuana, un médico que está en la ciudad de Tijuana, pero que va y opera en la Ciudad de México, tendría que cobrar el IVA al 16%, ¿no? Es así como ocurre en la realidad. Entonces, eso es desconocimiento de la regla. Segunda parte, hace un momento Carla preguntaba, oye, ¿y todavía va a haber otro beneficio? Claro. El próximo año, en el año 2019, tú podrás acogerte al beneficio para tener, si no lo hiciste durante el 2019, en el 2020 podrás solicitar ese beneficio para incorporarte al beneficio durante el año 2020, perdón, ¿no? Si no lo hiciste en el 2019, podrás incorporarte en el año 2020. Perfecto. Nos están llamando. Que ahora sí nos quedó un poquito más claro. Vamos a dejar y no hemos entrado al ISR, ¿no? Ahorita vamos a entrar al ISR. Prepararnos. Ahorita vamos a entrar al ISR. Así es, vamos a una breve pausa comercial, pero regresamos para hablar precisamente sobre el impuesto sobre la renta aquí sobre la mesa. Gracias por estar con nosotros. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos aquí sobre la mesa hablando de esta situación financiera que ha cambiado para nuestra región y toda la región fronteriza desde que inició este año. Omar, por favor, ahora sí podemos pasar.
al impuesto sobre la renta. Al ISR. Al ISR famoso. famoso. Mira, aquí sí hay muchísima complejidad. Ok, Hay, entonces vámonos despacito. Vámonos despacito, ¿no? Y en realidad hay muchas empresas la mayor parte de las empresas, la mayor parte de los contribuyentes, personas físicas o personas morales, accedieron al beneficio del impuesto al valor agregado, pero no quieren meterse al tema del impuesto sobre la renta por el tema de la complejidad administrativa y el tema de la complejidad en materia contable principalmente, ¿no? Imagínense ustedes, este decreto de estímulos fiscales que tenía como propósito incentivar, ¿no?, el desarrollo económico de la región fronteriza, que íbamos a pensar, que pensábamos nosotros que, bueno, que ya se iba a restablecer, que iba a resurgir la frontera norte del país, pues en realidad la Secretaría de Hacienda y Crédito Público le pone N cantidad de candados y requisitos para poder acceder a este beneficio. Número uno, este decreto de impuestos sobre la renta o este beneficio, sí hay una tasa disminuida, volvemos al tema de la tasa disminuida, de la tercera parte del impuesto sobre la renta o del monto que tengas que pagar por impuesto sobre la renta. Recordemos que en México la tasa flat o la tasa pareja de todas las personas morales con fines lucrativos, ¿verdad? De todas las personas morales, llámense SA, sociedades anónimas de promotoras de inversión, sociedades de responsabilidad limitada, incluso sociedades civiles o asociaciones civiles que no tengan su calidad de donatarias autorizadas, todas tributan a una tasa flat del 30% de impuestos sobre la renta, es decir, 30% sobre las utilidades, ¿no? Y en el caso de las personas físicas, tributamos de acuerdo al monto de lo generado. Si generamos o si ingresamos, si tenemos utilidades anuales arriba de 2 millones de pesos anuales de utilidades, tenemos que pagar sobre una tasa del 35%, ¿verdad? Y es una tasa que se va incrementando de acuerdo al criterio de proporcionalidad establecido en el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, ¿no? Pero para poder acceder al beneficio de esta disminución de la tercera parte del impuesto sobre la renta que tienes que pagar, número uno, tienes que ser persona moral o persona física con actividad empresarial. Es decir, a este beneficio no acceden los asalariados. No acceden los asalariados, a ellos les siguen reteniendo en su cheque, en su talón de nómina, les siguen reteniendo el porcentaje de impuestos sobre la renta que les tienen que cobrar. Es decir, no es para todos, es únicamente para empresas o para personas que se dediquen a actividades empresariales. Para el asalariado no cambió nada. Es correcto. Es decir, la mayor parte de las personas pues somos asalariados, estamos dentro del régimen de sueldos y salarios, ¿verdad? Para ellos no aplica. Tampoco aplica, por ejemplo, para las industrias maquiladoras. Tampoco aplica para entidades financieras. Tampoco aplica para sociedades cooperativas, porque ellos tienen un régimen especial. Tampoco aplica para las personas físicas o morales dedicadas al sector primario. Hablamos de agrícolas, silvícolas, etcétera, porque ellos tienen un régimen distinto, ¿no? Tampoco aplica, por ejemplo, para sociedades controladas y tampoco para las sociedades que están metidas dentro de, bueno, que están enlistadas en la famosa lista del 69B, que esa lista es llevada y traída, es decir, las empresas con operaciones simuladas, ¿no? Hay un listado de más o menos 10,000 empresas en todo México y estas empresas no podrían acceder a este estímulo fiscal. Tampoco aplica para empresas o personas físicas que tengan otro estímulo fiscal. Si yo estoy aplicando otro estímulo fiscal, un estímulo fiscal distinto, no voy a tener derecho al estímulo del impuesto sobre la renta. Pero además de esto, no aplica para todos ellos. Es decir, aplica únicamente para empresas, personas morales que tengan actividades empresariales, ¿no? Netamente empresariales, y para personas físicas con actividades empresariales. Pero ¿para quiénes tampoco aplica? Para personas que se dediquen a servicios independientes, médicos, dentistas, cirujanos, abogados, profesionistas independientes, no aplica para ellos este estímulo fiscal, ¿no? Entonces, no aplica esta disminución de la tercera parte del impuesto sobre la renta. Pero adicional a esto, el 90% de tus actividades, el 90% de tus ingresos tienen que venir forzosamente de la región fronteriza norte del país, de estos 44 municipios, el 90% de tus ingresos. Supongamos que tú tienes una empresa, José, una empresa muy productiva, una empresa que tiene vendedores en Tijuana, en Mexicali, en Ciudad Juárez, en Ensenada. En ese momento tienes que realizar todas las declaraciones complementarias desde enero y tributar
a la tasa del 30%. Entonces te sacan del padrón inmediatamente y tienes que presentar las declaraciones complementarias con sus debidas actualizaciones, ¿no? Recargos y actualizaciones de esas contribuciones omitidas. Entonces, en realidad es muy complejo poderlo operar. Pero además, no están metidos tampoco ingresos por bienes intangibles. Es decir, software o marcas, no están metidos en no están metidos en este porcentaje. Lo tienes que discriminar o lo tienes que sacar para llegar a ese 90%. Y tampoco comercio digital. ¿Por qué? Porque dice la autoridad fiscal, es que espérate, el comercio digital puede ser llevado a cabo en Escocia, ¿no? Entonces no puedo meter comercio digital ni aunque tu empresa esté en Tijuana. Entonces sácame comercio digital y sácame intangibles y sobre el remanente me sacas la proporción de 90% a 10%. Entonces es complicado, pero además tienes que darte de alta, al igual que en el caso del IVA, en este famoso padrón de beneficiarios, con una diferencia. Aquí sí se necesita la autorización expresa de la autoridad fiscal, porque si no, no estás dentro del beneficio de la tasa disminuida del impuesto sobre la renta a la tercera parte. Y también hay un famoso programa de verificación en tiempo real que está dando a conocer la autoridad fiscal. Tú junto con esta autorización te estás comprometiendo a un programa de verificación en tiempo real en donde cada 6 meses vas a autorizarle al SAT a llevar que te revisen vía revisión de gabinete, es decir, te van a hablar y te van a decir, oye, pasa aquí a la oficina del SAT y tráeme toda tu contabilidad a ver si es cierto que estás cumpliendo con el decreto del estímulo fiscal. O bien, te van a llegar y tocar a la puerta y como el programa de verificación en tiempo real está fuera de todo el marco constitucional y fuera de todo el Código Fiscal de la Federación, tú vas a tener que firmar en ese momento. En ese momento vas a tener que firmar y vas a tener una solicitud de que puedan accesar a tu domicilio fiscal para poder hacer la revisión de tu contabilidad. Si no lo haces, dice la autoridad en ese momento que no estás dispuesto a colaborar y en ese momento te sacan del padrón de beneficiarios. Entonces supongamos que la autoridad te llegó a ti en el mes de agosto y resulta que en 3 días no contestaste el buzón tributario o bien no le abriste la puerta a la autoridad fiscal, a ese verificador del Servicio de Administración Tributaria. En ese momento quedas fuera del padrón de beneficiarios, entonces tienes que tributar a una tasa del 30% como persona moral o al 35% como persona física y con las debidas, evidentemente con las debidas declaraciones complementarias de todo el año y ajustar el tema de los impuestos. O sea, te dejan con el beneficio si te portas bien. Pero una oportunidad nada más y así de fácil es quedar fuera. Así de fácil es quedar fuera del padrón de beneficiarios. Por esa razón se hizo tan complicado que las empresas estén accediendo al beneficio del impuesto sobre la renta. Ahora bien, tienes que demostrar también que los activos estén en región fronteriza, que el personal esté dado de alta en región fronteriza, etc. Entonces se hizo demasiado complicado. Esta idea escucharlo ya la gente no quiso. Sí, por supuesto. Oye, para empezar, ya estás en la lupa prácticamente de la autoridad fiscal, entonces vámonos nada más por el tema del IVA, porque en el impuesto sobre la renta ya le estás dando permiso a la autoridad fiscal de que entre a tu negocio a revisar la contabilidad en cualquier momento, ¿verdad? Y evidentemente, pues es una carga administrativa, no porque las empresas estén mal, pero es una carga administrativa adicional y también te estás amarrando a no generar actos de comercio con el resto del país, porque no puedes tener más del 10% de tus actividades comerciales o de tus ingresos provenientes del resto de estos 44 municipios del país. Entonces se hizo bastante complicado la ejecución de este buen propósito del presidente de la República. Y dicho sea de paso, creo que la idea es muy buena, es muy positiva. Hay un régimen diferenciado en la franja fronteriza porque evidentemente nosotros estamos en condiciones de competencia directa, no solamente con los Estados Unidos, sino con el resto del mundo, ¿no? Pero estos buenos deseos del presidente de la República se hicieron demasiados complejos por parte de los ejecutores y administradores de la política fiscal en México. Como en el caso del IVA, ¿se tiene aquí más o menos un porcentaje o cuántas empresas se lo hicieron de momento en un principio del año? En un principio del año se calculaba que la mitad de las empresas habían accedido a este beneficio y en abril había llegado hasta 70%. En el caso del IVA. En el caso del impuesto sobre la renta, no hay datos exactos de la autoridad fiscal, ¿no? Eso lo vamos a ver. Hay que recordar
bueno, el tema, a diferencia del IVA, que el IVA se paga de manera anual, lo que tú pagas en el impuesto sobre la renta son pagos provisionales, ¿no? Vas pagando a lo largo del año pagos provisionales, claro, mes con mes, cada 17 de cada mes, y esos pagos provisionales en realidad se vuelven definitivos hasta el siguiente año, en el mes de marzo para personas morales o hasta el mes de abril para personas físicas, ¿no? Omar, en estos meses que han pasado, ¿hay algún porcentaje de que se haya mejorado el tributo fiscal, la recaudación fiscal? Bueno, en realidad sí. Hay una meta que ya fue superada por la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero que no dice cuánto en región fronteriza y cuánto en el resto del país, ¿no? Como cada año y como todo el tiempo, eso lo comentábamos, José, sí, desde el año pasado, ¿no? El tema fiscal es un tema demasiado técnico. Llegue el presidente que llegue, pues hay cuestiones o leyes fiscales que tienen que cumplirse al pie de la letra, y evidentemente si nosotros queremos sacar avante los 25 programas del presidente de la República, tenemos que apostarle a una mayor recaudación. Claro, claro. La meta ya se cumplió. Dice el Servicio de Administración Tributaria que la meta se superó en 13% con las declaraciones anuales en comparación al año pasado a nivel global. No especifica, no especifica en la frontera. Así es, en la frontera. Pero hay que recordar que ese impuesto es del 2018, no es del 2019. Y estos beneficios los estamos viendo apenas en el 2019, ¿correcto? Ahora bien, en la región fronteriza, supuestamente, la carga, o más bien lo que va a dejar de ingresar el gobierno federal son 100,000 millones de pesos aproximadamente por estos beneficios de la región fronteriza. Hay que ver si esto ocurre en realidad, ¿no? ¿Va a dejar de ingresar? Va a dejar de ingresar la federación 100,000 millones de pesos por este beneficio del 8%, bueno, de la tasa disminuida del 8% y la tasa disminuida de una tercera parte del impuesto sobre la renta. Aparte de los beneficios que pueden ser evidentes si están bien aplicados, ¿hay una contraparte de esto que podría decir que una parte mala por las trabas que hay, o una parte que no se puede ejecutar debidamente y salga contraproducente, una muy buena idea pero mal ejecutada? Bueno, son varios comentarios, José. Creo que vuelvo al tema, ¿no? Creo que la aspiración del propio presidente de la República, que por cierto fue un compromiso de campaña, vino a Tijuana, fue a Juárez, fue a Nuevo Laredo, fue a Mexicali y prometió mejorar las condiciones de vida de los fronterizos en todo el país, ¿no? Hay una legítima aspiración del presidente de la República, creo, y una buena aspiración. Creo que las ideas del presidente fueron buenas en este sentido para la región fronteriza, como nunca lo habíamos visto en los últimos sexenios por lo menos, pero que se han visto complicadas por los temas administrativos o de la propia autoridad fiscal. Pero también, por ejemplo, el presidente se comprometió a incrementar el salario mínimo al doble en la región fronteriza y eso por lo menos ya se cumplió. Sin embargo, la carga para los trabajadores se volvió más complicada porque anteriormente, si tú ganabas el mínimo, tú accedías a un famoso estímulo, ¿verdad? A un famoso estímulo al trabajador, en donde si pagabas el mínimo no te retenían impuestos sobre la renta, pero como ahorita ya estás ganando el doble, entonces las empresas maquiladoras empiezan a retenerle el impuesto sobre la renta a estos trabajadores, ¿no? Claro. A pesar de que se les incrementó al doble. Aún así, este año, solamente este año, sí ha habido un incremento del 6.14 en el salario real del trabajador a nivel nacional. Esto otra vez es global, es a nivel nacional. Que dicho sea de paso, si este 6.14% se mantiene, ya por lo menos va a ser superior a la inflación esperada. Es decir, sí realmente se está mejorando el poder adquisitivo del trabajador. No sé si alcancemos, porque la meta del presidente de la República en el propio Plan Nacional de Desarrollo es elevar el salario de todos los trabajadores en México a una meta, más o menos como de 210 pesos corrientes, ¿no? Eso es la meta del propio presidente de la República. No sé si con estas medidas alcancemos a llegar a esa cifra. Sin embargo, creo que sí se están dando algunos pasos para poderlo lograr, ¿no? Segundo punto, eso es por un lado. Segundo punto, también en la región fronteriza el presidente de la República se comprometió a un tema que creo que también
fue un buen compromiso de campaña, es una buena aspiración del presidente, pero que otra vez la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mete la mano en los decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación y realmente no estamos viendo los beneficios de los fronterizos. Nos prometieron a nosotros en campaña homologar el precio de los combustibles con los Estados Unidos y esto no ha venido sucediendo. Por ejemplo, para que no ocurra lo que estábamos viendo, el incremento de los combustibles, los incrementos de las gasolinas que veíamos ya en el sexenio pues, anterior de Enrique Peña Nieto o en el de Calderón, ya el presidente ahorita le está aplicando un estímulo consistente en que le está bajando aproximadamente entre 2 pesos y 1 peso de IEPS a las gasolinas a nivel república. En la franja fronteriza, adicional a este IEPS, está adicionalmente otorgando un estímulo fiscal para poder más o menos equipararnos a la región fronteriza sur de los Estados Unidos. Pero hay una diferencia, José, Carla, hay una diferencia. En el estado de Tamaulipas, por ejemplo, y Coahuila, este estímulo fiscal que le aplican a los combustibles es aproximadamente de entre el 2.5 y hasta 3.7 pesos por litro de gasolina, en el caso de la Premium y en el caso de la Magna. En el caso de Tijuana, Baja California, es 0 pesos con 0 centavos. Y eso a nosotros nos parece una situación demasiado injusta, porque la Secretaría de Hacienda y Crédito Público siempre dice, a ver, el promedio en California es tanto, ¿no? Pero, adicional, tomamos como referencia el tipo de cambio publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o el tipo de cambio fix o el interbancario publicado por el Banco de México, y nosotros sabemos que aquí en casas de cambio en región fronteriza lo compramos hasta 1 peso menos y tampoco vamos a comprar pues a las gasolineras que todo el mundo conocemos en Estados Unidos, que son caras. Vamos a la que tenemos que hacer una fila bastante larga en una tienda comercial muy famosa. Muy ¿no? famosa, muy famosa. Nos están llamando para otro corte. Es momento de nuevamente hacer una pausa comercial, pero seguimos teniendo más dudas sobre el impuesto sobre la renta. Lo seguimos analizando aquí sobre la mesa. Quédese con nosotros. Gracias por continuar con nosotros aquí sobre la mesa. Seguimos hablando sobre el impuesto sobre la renta. Tengo una pregunta más rápidamente. También, como en el caso del IVA, ¿todavía se pueden inscribir, digamos, o ya perdieron la oportunidad, o qué pasa? Al igual que en el caso del IVA, las empresas de nueva creación pueden acceder al beneficio o al padrón de beneficiarios si son empresas de nueva creación, pero tienen que estimar que sus ingresos, el 90% van a venir de región fronteriza. Y también el SAT podrá solicitarte a ti comprobar que los activos, el personal, el domicilio fiscal, el capital social de la empresa se encuentra en región fronteriza. O bien también podrán esperarse hasta el día 1 de enero del año 2020 para poder acceder al beneficio del año 2020. Yo quiero dentro del tema económico, salirme un poco de los impuestos y hacerte una pregunta. ¿Qué está en juego en materia económica en Baja California con el cambio de...? Bueno, José, lo que está en juego en Baja California con pues este tema pues del pasado proceso electoral que vivimos a principios de junio, el primer domingo de junio, es efectivamente el rumbo económico que se le quiere dar a Baja California, derivado de las políticas públicas que lleve a cabo el gobernador, los presidentes municipales y por supuesto el Congreso del Estado, ¿verdad? En Baja California tenemos una deuda que se ha venido incrementando de manera sexenal. Este gobierno que termina próximamente, con el favor de Dios, el día último del mes de octubre, porque el 1 de noviembre ya vamos a tener un nuevo gobernador en el estado, va a dejar un saldo de la deuda pública de 17,739 millones de pesos. Tanto que nos quejábamos de Duarte y de Moreira en Coahuila, y prácticamente ya la cifra pues alcanza los 17,000 más, aparte 2,000 millones de pesos de un famoso cupón cero, que afortunadamente la federación no nos cobra intereses por este cupón cero, pero que también tenemos que liquidar. Es decir, tenemos casi 20,000, son 2,091 del cupón cero, tenemos casi 20,000 millones de pesos de deuda pública que tenemos que pagar todos los bajacalifornianos. $1 billion. $1 billion, efectivamente, José, ¿no? 20,000 millones. A ver, pero ¿cómo se ha venido incrementando esta deuda pública en Baja California? Porque digo, decirlo así
Si yo la tengo en 20,000 millones y la recibo en 20,000 millones, bueno, no incrementé ni un solo centavo. No, lo cierto es que en el año 2013, por ejemplo, el total de la deuda pública de Baja California era de 14,000 millones de pesos. Es decir, incrementó 6,000 millones de pesos este gobierno. Y en el año 2009, en el periodo anterior al de José, todavía José Guadalupe Zuña de Millán estaba como mandatario en el año 2009, pero es la fecha en que se tienen los primeros registros del saldo de la deuda pública o registros reales. El saldo era de 6,664 millones. Es decir, 2009, 6,664 millones de pesos teníamos los baja californianos de deuda. En el año 2013, 14,617 millones de pesos. Más que se duplicó. Ah, sí, más que se duplicó. Y ahora, al final de la administración de Francisco Vega de la Madrid, vamos a tener un saldo en la deuda de casi 20,000 millones de pesos. Eso es el saldo que nos va a dejar este gobernador. Pero lo importante no es cuánto es de deuda pública, porque a lo mejor puede ser muy grande la deuda pública, pero quizá los intereses que paguen son muy pequeños. No, desafortunadamente anualmente el gobierno de Baja California, de los 41,848 millones de pesos que tiene para gasto público, de los cuales la mayor parte se van en participaciones y asignaciones la mitad se va para participaciones, aportaciones a los municipios y a los organismos autónomos. Le quedan al gobierno del estado aproximadamente 21,000 millones de pesos, y de esos 21,000 millones de pesos, 1,400 millones de pesos se van exclusivamente en el pago de intereses de esta deuda pública del estado de Baja California. No únicamente del estado de Baja California, porque también algunos municipios se han endeudado. El total de la deuda pública de los municipios en el estado es de como de 4,400 millones de pesos. Entonces los municipios deben 4,400 millones y el estado debe 20,000 millones de pesos. En total, 1,400 millones de pesos es el presupuesto o es el destino del gasto comparable, es más, es mayor, que tenemos nosotros como baja californianos para inversión pública. Es decir, lo mismo se gasta el gobierno del estado en pagar deuda pública, en pagarle a los bancos comisiones, intereses y amortización de capital, que en ejecutar hospitales, escuelas, carreteras, caminos, banquetas, calles, etcétera, ¿no? En ejecutar obra pública. ¿Cómo es posible que esto esté ocurriendo, no? Ahora bien, de estos 41,000 millones de pesos, más de la mitad del presupuesto público se va exclusivamente en el famoso capítulo 1000. ¿Cuál es el capítulo 1000 del presupuesto de egresos del Estado? Son servicios personales, es decir, es puro pago de nómina. Puro pago de nómina. Entonces, si más de la mitad del presupuesto se va en pago de nómina, 1,400 millones de pesos, que es el 8% aproximadamente de lo que te queda, se va en puros intereses de la deuda, pues ¿qué te queda para inversión pública? Adicionalmente hay unos gastos de servicios generales, en donde, bueno, ahí pagamos mobiliario, equipo de transporte, pagamos telefonía celular, telefonía fija, viáticos, pagamos traslados de avión, peajes, etcétera, en donde realmente lo que tiene que hacer el próximo gobierno del estado es maximizar los beneficios de su propio presupuesto que puede mejorar o puede mejorar la ejecución del gasto a través de la reestructuración del propio gasto del gobierno, es decir, disminuir gastos superfluos, disminuir gastos en personal eventual, en asimilables, en contratos de servicios profesionales y técnicos, en disminuir gastos de peaje, de traslados, de viáticos, de hospedajes, etcétera. Entrar a un tema, claro, a un tema de austeridad, ¿verdad? A un tema de austeridad, y efectivamente hay un famoso estímulo a la productividad que el gobierno del estado ha venido aplicando durante los últimos 6 años, un estímulo a la productividad, como si no fuera suficiente que tuvieras contratado al trabajador, sino además que ese trabajador que ya contrató el estado tenga que trabajar bien y si trabaja bien, pagarle un estímulo, ¿no? Entonces, ese tipo de rubros tendrían que desaparecer forzosamente del presupuesto para poder maximizar el beneficio. Adicionalmente, José, hay programas federales a los cuales el gobernador pudiera acceder. Exacto. Por ejemplo, hay 4 programas en realidad que yo vería que podrían ser muy buenos para Baja California de estos 18. Bueno, dice el presidente de la República que son 25, pero en el paquete económico se presentan 18 programas que en total suman una bolsa como de 241,000 millones de pesos. Hay 4. Uno es el programa de apoyo para personas con discapacidad.
Y si algo tenemos o algo sabemos en Baja California es que hay muchísimas organizaciones de la sociedad civil que están haciendo una importante labor con personas de discapacidad, pero ya las personas de discapacidad con este gobierno Andrés Manuel López Obrador ya están pudiendo acceder a una beca. Bueno, entonces el gobierno del estado tendría que estar aperturando módulos para que estas personas puedan gestionar su beca. Claro. Hay una beca, por ejemplo, un tema muy problemático en Baja California son las famosas cuotas que les cobran en las preparatorias a los alumnos. Hay un programa de la propia Secretaría de Educación del gobierno federal que se llama la famosa beca Benito Juárez, ¿no? Y esta beca a las personas de bajos recursos en edad de preparatoria o en educación media superior pueden acceder a un beneficio de 800 pesos. Y en Baja California esos recursos no están llegando por la mala ejecución de las políticas que está realizando el propio gobierno del estado, porque hay que recordar que la mayor parte de las escuelas preparatorias en Baja California son administradas por el propio estado, ¿no? por la propia entidad federativa. Y finalmente hay un programa que es el Fondo PYME que está creando esta administración y que debería de estar ejecutando el propio secretario de Desarrollo Económico del Estado con el apoyo además de los secretarios de Economía de los propios municipios, que tampoco estamos accediendo a ese Fondo PYME. Y otro programa muy importante que tiene la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a nivel federal, que si algo tenemos en Baja California son jóvenes que desafortunadamente ni estudian ni trabajan, para no llamarles nínidas, jóvenes que están en situación pues de ser fácil víctimas de la delincuencia, de la drogadicción, etcétera, que pueden ya acceder desde este momento a una famosa beca de 3,200 pesos si se inscriben a un programa o un famoso padrón de beneficiarios y adicionalmente tener seguridad social. Pero de los 700,000 jóvenes, voy a dar la cifra exacta, ¿no? de esto, ¿no? Pero de 700,000 jóvenes aproximadamente que se encuentran en este programa, en este padrón de beneficiarios a nivel federal, únicamente 1,600 de todo este universo de 700,000 jóvenes que ya están registrados, que ya están recibiendo su beca en el gobierno federal, únicamente 1,600 son de Baja California. Entonces, ¿dónde está la autoridad estatal? Claro. ¿Y dónde están las autoridades municipales apoyando a los jóvenes de Baja California para que puedan acceder? Pero no nada más a los jóvenes. ¿Dónde están las autoridades yendo con las cámaras de comercio, con los organismos empresariales, con las maquiladoras? Pues no me digas que una maquiladora no va a querer recibir a un joven que ya viene pagado por el gobierno federal y ponerlo a producir en su empresa. Por supuesto, evidentemente, creo que aquí hay mucha fuente de trabajo y si algo necesitamos en Baja California es que el gobierno se haga responsable por facilitarle la vida a los bajacalifornianos y creo que esta autoridad se ha dejado mucho que desear. ¿Cambia el presupuesto año con año para un estado y para los municipios? Es decir, ¿el gobierno federal tiene más presupuesto, va aumentando el presupuesto de los estados? Bueno, conforme. En este año, por ejemplo, sí, depende muchísimo de la política que está implementando el gobierno federal, ¿no? Sí. Por ejemplo, a nivel federal hay que recordar, ¿no? La distribución del presupuesto, a pesar de que sea propuesta del presidente de la República, finalmente el único que tiene la facultad de aprobarlo y modificarlo es la Cámara de Diputados, ni siquiera el Senado de la República, ¿eh? Claro. Porque hay algunos municipios que dicen, oye, voy a visitar al senador. Pues digo, probablemente puedan hacer buena gestión, pero quienes palomean el presupuesto son los diputados, ¿no? No hay más. Lo mismo ocurre a nivel local. El cabildo es el que aprueba el presupuesto a pesar de que la ley de ingresos de los municipios lo apruebe el Congreso del Estado, ¿no? Esa es la diferencia. Entonces, sí cambia. Por ejemplo, este año vienen 8% más de participaciones a las entidades federativas y por lo tanto a los municipios. Hay que recordar que cae al Estado la participación y las entidades federativas distribuyen las participaciones. Este año hubo una modificación en el tema de las aportaciones federales, es decir, los fondos que ya vienen etiquetados. Hablamos de Fortaseg, Fortamun, aportaciones para el Seguro Popular. Esas ya venían etiquetadas y esas pasaban a través directamente del gobierno federal a los municipios para que el gobierno del estado no pudiera controlarlas, ¿no? Por así decirlo. Esas tuvieron un incremento nada más como del 2%. Pero adicionalmente, sí hay programas del gobierno federal a los cuales tú puedes acceder para llevar a cabo los famosos proyectos y programas de inversión o los famosos PPIs. Creo que ahí sí hay un cambio en la política social y el presidente de la República en su Plan Alternativo de Nación y en su Plan Nacional de Desarrollo se ha establecido a cuáles son los programas a los que puedes tener acceso, ¿no? No es tan sencillo, evidentemente, porque hay que cumplir una serie de requisitos, no únicamente en la Cámara de Diputados en un primer momento, sino también en ventanillas
que esas aperturan aproximadamente en febrero y marzo, y este año como nunca ya pidieron los proyectos ejecutivos para poder acceder a un fondo federal de un determinado proyecto, elaborar, hacer un nuevo teatro, un nuevo hospital, hacer una obra pública, una calle, una carretera, etcétera, caminos, parques. Tienes ya que presentar el proyecto ejecutivo y desafortunadamente muchas autoridades no saben ni cómo presentar los proyectos ejecutivos. Antes, con la simple elaboración de una ficha técnica, el gobierno federal te mandaba los recursos. Ahora el cambio con esta administración es evidentemente que sepan cómo ejecutar la obra, y eso es a través de un proyecto ejecutivo. Y otro momento, el registro, el famoso folio fiscal que te otorga, o el famoso registro fiscal que te otorga, el registro fiscal que te otorga la propia unidad de inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Eso debe registrarse entre junio y julio de cada año. Déjame preguntarte, la economía siempre está amenazada, inclusive con bajo pronóstico de crecimiento, como trae ahora. Sin embargo, y desaceleración económica. Sin embargo, ¿cuál sería tu opinión en cuanto a la realidad de la economía mexicana? ¿Eres optimista, conservador? Bueno, soy conservador con aspiraciones a ser optimista, ¿no? En el mediano plazo. Todo inicio de sexenio es muy complicado, siempre. Hay que recordar que el primer año de la presidencia de Ernesto Zedillo Ponce de León, la economía decreció 7%. El primer año de Fox decreció 0.4%. Es decir, en lugar de crecer, decrecimos, se hizo más chiquita. Claro. El primer año de Calderón, que se vio influenciado por la crisis económica en Estados Unidos, por el sector inmobiliario, etcétera, estoy hablando del 2008 más que el 2007, más o menos, decreció la economía en México 5.6%, si mal no recuerdo. El primer año de Enrique Peña Nieto llegamos al 1.2% de crecimiento. Este año la proyección de crecimiento económico del propio Banco de México es del 1.6%. Es decir, va a ser un crecimiento mediocre, es verdad, sí, pero es comparable con el inicio de cada arranque de sexenio. Y lo que sí nos dice INEGI en su última encuesta es que la tasa de desempleo se ha venido incrementando, sobre todo debido a los despidos masivos del gobierno federal, porque se han hecho muchos despidos del gobierno federal, pero también que hay dos sectores que se han visto reducidos en este arranque de sexenio. Uno es la industria de la construcción y otro es la industria extractiva, que ha perdido el 6% de empleos. Es decir, minas y industria de extracción, la gasífera, la petrolera, se han perdido empleos, y también la industria de la construcción, que ha perdido aproximadamente el 2% en lo que va acumulado del año. Nos queda poco tiempo, pero y necesito una respuesta tuya en cuanto a de lo que yo tengo memoria, y tengo muchos años en México. Las reservas del Banco de México eran las más altas, o son las más altas de que yo tenga memoria. ¿Seguimos en ese récord? Sí, actualmente tenemos 174,000 millones de dólares de reservas. Digo, si la cifra no se modifica de aquí a que se dé a conocer este programa, sí, ¿no? Claro. 174,000 millones de dólares de reserva. Y las reservas internacionales en México, pues es una cuestión histórica, ¿no? Las reservas internacionales están en dólares, ¿no? Están tasadas o están cotizadas en dólares. Esto lo que obliga es a que el peso pues se encuentre fortalecido en comparación a una moneda extranjera, ¿verdad? Eso disminuye la volatilidad. Pero también es cierto que mientras Estados Unidos esté creciendo, a México no le puede ir mal. Ya por primera ocasión en este año somos el primer socio comercial de los Estados Unidos. Ya desbancamos a China gracias a una política de Trump, sí, dicho sea de paso, que le impuso aranceles del 25 y del 10% al aluminio y al acero proveniente de China. Claro. Eso nos benefició a nosotros. Otro, el tema del TEMEC o el tema del TLC versión 2.0, que fue aprobado ya por el presidente Donald Trump y que actualmente se encuentra en un proceso de aprobación en el Congreso de los Estados Unidos. Eso está haciendo que la moneda mexicana se fortalezca. Adicionalmente, también es cierto que hay más remesas o más ingresos de remesas de parte de los connacionales que viven en los Estados Unidos. Y por otro lado, también es cierto que se ha venido incrementando el salario mínimo en los Estados Unidos, sobre todo en California, que ya tiene un salario mínimo de $10.5 por hora, y en el tema de Nueva York, que tiene $11 por hora, y eso obliga a que los mexicanos en Estados Unidos también estén mandando más dólares a México. Y mejoró la recaudación todavía. Bueno, claro, mejoró evidentemente la calidad de vida de las personas, claro, que dependían, claro, de los migrantes en los Estados Unidos, en la Unión Americana.
Bueno, yo creo que los temas son tan extensos que necesitamos tenerte de vuelta en unos meses más. En unos meses o en unos días tenerte de nuevo, porque es muy interesante. Bueno, hemos aprendido muchísimo. Bastante. El maestro acá nos dio una verdadera lección, si se quiere acelerada, pero tenemos que analizar esto a fondo y te agradezco muchísimo que hayas venido y quedamos abiertos para otro programa, porque por lo visto con un programa no alcanza acá. No es suficiente, seguramente la gente también lo va a pedir, pero antes de que te vayas también te queremos dar este obsequio, un libro también de parte de Chicón, una lección que también ahora nosotros... Una novelita para que veas que no todo el mundo es número. Sí, claro, no todo el mundo es un poco. Gracias, Omar, gracias por tu participación, de veras. Muchas gracias, mi estimado José, muchas gracias, Carla, muchas gracias al auditorio también por escucharnos, y hay que ser optimistas. Creo que este gobierno va empezando bien. Esperemos más que se fortalezcan las buenas ideas que trae el presidente de la República, y también hay que exigirle a los ejecutores de las políticas públicas que fortalezcan estas ideas para que se vuelvan realidad, ¿no? Perfecto. Muy bien. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Omar. José también. Compañera, muchísimas gracias. Buenas gracias noches. Gracias también a usted por habernos acompañado y nos vemos la siguiente semana con otro tema aquí sobre la mesa. Buenas noches.